Día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Te sorprendió el voto negativo de la oposición? No en la sesión, pero sí en las horas previas, porque la realidad es que fue una ordenanza que había entrado hace 3 semanas, la habíamos estado trabajando a lo largo de esas 3 semanas. Ellos, en primer lugar, habían votado en el ingreso, la primera lectura, como afirmativa. Incluso cuando votaron esa primera lectura, Horacio Latimori hizo mucho hincapié en que toda la obra pública importante que se había hecho en los primeros años de la Unión Vecinal había sido hecha con crédito, que no hay otra forma de hacer obra pública que impacte sin sacar un crédito, que él lo veía bien, y pidieron una serie de especificaciones que figuraban en la ordenanza. Si bien sabíamos que las cuestiones más específicas iban a venir en los decretos y en las licitaciones, tanto de bonos como de obras, accedimos a poner esas especificaciones que ellos pedían. Por lo tanto, como hasta los días anteriores había acuerdos y no habían presentado ninguna duda ni ningún hecho de decir esto no nos cierra, es que yo estaba segura que iban a acompañar. No fue así. Concretamente, tanto ayer en la sesión como en la entrevista que le hice a los concejales, a Santiago Lambertucci, Sí. sobre todo, que fue quien fundamentó, él dice que lo que no acordaron fue el artículo, que todo estaba bien, que él tenía incluso su speech, Sí. digamos, para el voto afirmativo. Sí. No acuerdan con el artículo 10, porque el artículo 10, corregime si me equivoco, el artículo 10 ellos habían pedido, había quedado redactado como que era ad referendum, todas las reglamentaciones que dictara el Ejecutivo quedaban ad referendum del Consejo Deliberante. Exactamente. Y hasta ahí estaban de acuerdo. Lo que ellos pidieron es que ese ad referéndum sea por mayoría absoluta, no por mayoría simple. Y ahí es donde no acordaron. Claro, ¿Eso fue así? Tal cual, correcto. ¿Por qué nosotros no quisimos agregarlo? Porque en una ordenanza no es correcto desde el punto de vista de la redacción legislativa redundar en algo que ya figura en la Carta Orgánica. ¿Por qué? Porque da pie a que después uno en las ordenanzas termine poniendo cuáles son las mayorías con las que se debe votar, cuando en realidad eso figura en la Carta Orgánica. ¿Qué es lo que yo hablé minutos antes con Horacio Latimori y le dije? Mira, hagamos una cosa, pongamos que vuelve al Consejo Deliberante, al referéndum del Consejo Deliberante con las mayorías exigidas en el artículo tanto. En el artículo tanto de la 55, de la Carta, en el 55, de la Carta Orgánica. En el 55, concretamente, sí. Concretamente, sí. Para no redundar y que después vos termines en las ordenanzas poniendo mayorías que pueden ser iguales o diferentes a las de la Carta Orgánica. No es correcto, porque la Carta Orgánica ya lo señala. Entonces digo, citemos la Carta Orgánica. Horacio me dijo, bárbaro, no hay problema. Después vinieron al bloque. Sí, vi que fueron, porque yo vi los movimientos. ¿Y por qué dijeron que no en ese caso? Porque ellos querían que figure, que digan mayorías absolutas. Si no votamos específicamente. En contra. Yo, si te tengo que ser franca, a esta altura, y dado cómo se fueron dando los acontecimientos, creo que ellos no tenían intención de votarlo afirmativamente. ¿Vos pensás que ellos no están de acuerdo con la obra pública? Mariana lo dijo ayer en la radio, por eso te lo pregunto. A ver, cuando vos tenés un acuerdo, cuando vos fuiste agregando lo que la oposición te va pidiendo, no siempre de acuerdo con la visión de todos los miembros del bloque o de gente del Ejecutivo, yo siempre busco la unanimidad y lo he hecho a lo largo de todo mi periodo anterior y actual como presidente del Consejo, que siempre significa ceder, incorporar, modificar redacciones y todo. Y cuando vos das una cosa, te piden otra, te piden otra, te piden otra, y lo van alargando a través del tiempo, me da la sensación de que de alguna manera estaban buscando la forma de evitar votarlo. El argumento de la oposición es básicamente de que ellos querían que esté lo más controlado posible el empréstito, y que con eso ellos se tranquilizaban de que estaba, estaba bien controlado. Por eso yo tengo mis sospechas, porque la realidad es que no hace falta ponerlo si está en la Carta Orgánica. ¿Por qué ponerlo en la ordenanza si ya la Carta Orgánica? Sara, y con respecto a la Carta Orgánica, la ordenanza que se votó ayer, sí. ¿no pedía mayoría absoluta? Sí.
y la mayoría absoluta es 5-4. ¿Cómo es la mayoría? Porque ellos consideran que la mayoría absoluta es la mitad más 1. La mitad de 9 es 4,5, más 1 es 5,5, se va a 6. ¿Y ustedes qué? Ese es el argumento de la oposición, claro. No sé cuál es el de ustedes. En realidad es un argumento que no comparte toda la oposición, no es el criterio que se ha utilizado en esta municipalidad a lo largo del tiempo. Y por otro lado, ¿por qué nuestra Carta Orgánica es así? Por la cláusula de gobernabilidad que viene de la Constitución de la provincia de Córdoba. 97, Berkovich Rodríguez, Angelos. Exactamente, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta? Mayoría simple entre los miembros presentes. Si de 150 van 100, ya es mayoría simple. Es mayoría simple. Es 50. Ahora bien, la mayoría absoluta es la mayoría de los miembros, no importa si fueron o no fueron ese día. Nosotros somos 9, la mayoría es 5. No hay discusión sobre esto. La realidad es que te vuelvo a repetir, la cláusula de gobernabilidad que tiene la provincia de Córdoba y de la Constitución de Córdoba baja los municipios. Sí, incluso lo que me decían como argumento de que tienen razón es de que en los escritos, en el diario del día de la Carta Orgánica Municipal, hablaba en este tipo de casos de los 2/3. No, en los escritos. Claro, en los escritos. Sí, no. En la Carta Orgánica figura 2/3. Ya sé, claro. En otros casos. En otros casos figuran 2/3. Sí, todo está en el artículo 55. Claro, sí. Que es otra mayoría. Los 2/3 es otra mayoría. Y los 2/3 sí son los 6 votos. Y la realidad es que nosotros hablamos con César Musetta, no es que nosotros lo interpretamos así, más allá de que lo interpretamos así, hablamos con César Musetta, que es redactor de la Carta Orgánica, sí. Y nos avaló esto. Nos avaló lo de 5. Exactamente. Sí, hablamos con Antonio María Hernández, que es un constitucionalista de Córdoba, dedicado a los municipios, y nos dijo lo mismo. No, o sea que tienen, claro, es decir que tienen consultas hechas. Para ustedes no hay discusión, la mayoría absoluta es 5. Exactamente. Sí. Bien. Igualmente, como te vuelvo a repetir, no lo hubiéramos necesitado, pero mi búsqueda es la unanimidad por una cuestión de decir, todo el pueblo, a través de sus representantes, están de acuerdo en este tipo de cosas que exceden una simple ordenanza que tiene que ver con cuestiones reglamentarias básicas. Esto es algo importante. Claro, hubiera sido ideal que me sorprende muchísimo el no votar una ordenanza que es virtuoso desde 2 puntos de vista, no solo por la obra pública que se va a hacer, sino porque es dinero de Marcos Juárez, que queda en Marcos Juárez. Nosotros estamos apelando a la inversión de personas que tienen algún excedente, alguna posibilidad de invertir, y que en vez de invertir en algo que sale de la ciudad, se invierte en la propia ciudad. Termina siendo virtuoso porque con el correr del tiempo, si vos sos consecuente y cumplís y das garantías, eso se concreta. Y en vez del dinero de Marcos Juárez ir para financiar empresas, obras o lo que sea, en otro lado lo financia acá mismo. Y te vuelvo a repetir, sé que el espíritu de, por ejemplo, Horacio, era acompañarnos. Sí, por lo que dicen en el espíritu de todos, pero Horacio tampoco aceptó, digamos, en ese caso, también hubiera sido de parte de ustedes decir sí al referéndum, que también lo sacaron después. Sacaron el referéndum también, sacaron todo. Es que lo habíamos puesto como una concesión hacia los pedidos de la oposición. Claro. Y te vuelvo a repetir. No decidieron hacer esa concesión. No es como técnica legislativa poner de qué forma se vota en una ordenanza, porque eso corresponde a la Carta Orgánica. No es correcto. Gracias, Sara.